todos unidos formando un solo cuerpo, un cuerpo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo resucitado, Señor de la vida, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, a este momento grandioso en el que vivimos este misterio pascual de Cristo, esta alianza definitiva y eterna que nos salva, orando por toda la humanidad para que nos convirtamos al amor y la compasión de Dios. Oramos por nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización, para que lo asumamos como el querer de Dios para nosotros. En acción de gracias por el cumpleaños de Lisette Cristina Perén del CID. En acción de gracias por el cumpleaños de Jason Jurado. Por la salud de Fernando Antonio Esquivel Delgado y Tatiana Gutiérrez. También por la salud integral de Padre Aristides Rodríguez. Los hermanos difuntos Aurelio Castillo, misa exequial, Humberto Saldaña Saldaña, Bienvenida Serracín, 22 días de fallecida, María Hermelinda de Rincón, Elsa Sánchez, primer día del novenario. Para vivir este momento de don de Dios, reconozcamos que hemos fallado muchas veces, puesto que no nos decidimos a vivir según la palabra de Dios, sino que más bien queremos vivir según la palabra del mundo. Pero sobre todo reconozcamos que hoy podemos volver a empezar desde Cristo y así hacer una vida nueva, una vida resucitada. Tú, el primogénito entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, Padre lleno de bondad y misericordia, perdona nuestros pecados y debilidades y nos conduce a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo muriera en la cruz. Concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por Jesucristo, tú vives y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Compartimos el pan de la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir
por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. Aleluya.
Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5.000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue partiendo y repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este jueves viernes de la segunda semana de Pascua, nos podemos abrir a la sabiduría de Dios, que viene a hablarnos, viene a comunicarnos una palabra que toque nuestras vidas, que toque nuestros corazones. Y lo primero que puede resonar en nosotros es lo que cantamos con el Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. Quiere decir que sin el Señor ni hay luz ni hay salvación. Entendiendo que la luz de la que se habla, la luz de Dios, es la luz conocimiento de Dios, la luz amor de Dios, y que la salvación significa una vida verdadera, una vida abundante, una vida dichosa. Por lo tanto, podríamos decir, el Señor es mi amor
y es mi vida dichosa, es mi vida plena. Y sin el Señor ni tengo amor, ni tengo dicha. Porque sin el Señor solo encuentro tristeza, vaciedad. Y por eso en esta primera lectura de Hechos de los Apóstoles vemos cómo cuando han tomado preso a los apóstoles, Gamaliel, este maestro, doctor, dice, de la ley, respetado por el pueblo, le dice al Sanedrín que no se apresuren a encerrar o a maltratar tanto a estos apóstoles, puesto que si es cosa de hombres, se terminará. Pero si es cosa de Dios, no se va a terminar. Y pone ejemplos, porque en los tiempos de Jesús, años antes y algunos años después, cerca de 24 hombres se habían denominado Mesías. Es decir, Jesús no es el único de ese grupo que denominan Mesías. Hubo otros grupos de otros rabí que llamaron a su rabí también Mesías. Y estos Mesías eran entendidos como hombres según el calibre de David, guerreros, libertadores, y por lo tanto hablar de mesianismo en Judea era hablar de revolución, de sacar de la opresión al pueblo judío, puesto que estaba bajo la bota romana. Y por eso le va a decir Gamaliel: mira lo que ha pasado con el tal Teudas, que se levantó también, lo mataron y a sus secuaces y se acabó. Y otros más. Entonces, tengan cuidado, porque si esto es de hombres, se acabará. Y si es de Dios, no se va a acabar. No sea que ustedes estén peleando contra Dios. Y es interesante esto que dice, porque nosotros muchas veces nos las pasamos peleando contra Dios. Siempre estamos protestando a Dios y contra Dios. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué lo otro? Pero es que somos como los niños, como un niño de 2, 3, 4 años que le pelea al papá que le permita conducir su auto. Es imposible, no tiene la capacidad, pero el niño no lo entiende, él quiere hacerlo y punto. Así somos nosotros, estamos peleando, aun cuando no entendemos nada a veces. No entendemos de la vida, no entendemos de la muerte, no entendemos de la resurrección, no entendemos nada. Y precisamente por eso el Señor nos ilumina, para que podamos entender, para que podamos tener una fe adulta, una fe basada en su revelación. Esta fe que hoy nos llama a vivir, porque es luz y salvación. Es salvación en cuanto vida, en cuanto familia, en cuanto relaciones. Dios quiere salvar nuestras familias. Dios quiere salvar nuestras relaciones. Dios quiere salvar nuestras mentes para que estemos en paz. Quiere salvar nuestras vidas para que vivamos en paz. Para que tengamos un corazón puro, donde vivimos la alegría, la dicha de Dios, el júbilo de Dios. Y ese deseo es un deseo para todo el mundo. Y nuestra pregunta es: ¿y cómo lograr que todo el mundo pueda ser feliz? Si hay enfermedades, dolores, vejez, muerte, carencia. Pero es que todo esto solo pertenece al tiempo y al espacio. Todo esto que he mencionado, dolor, carencia, muerte, enfermedad, pertenece a este tiempo, espacio, y pronto se acaba. Por lo tanto, es efímera, pasa muy rápido. Nuestra condición de vida, nuestra vida misma, está cimentada en algo más allá de lo etéreo. Está cimentada en la eternidad, está cimentada en Dios. Nosotros vivimos en Dios
somos en Dios y nos movemos en Dios. Existimos desde antes de estar aquí. La vida no comienza aquí, ni termina aquí. La vida pasa por esta experiencia espacio-tiempo, por esta experiencia densa corporal. Pero nosotros venimos de Dios. Dice el apóstol, existimos desde antes de la creación del mundo. O sea, antes que existiera la Tierra, los planetas, las constelaciones, las galaxias, ya nosotros existíamos en Dios, solo que no lo recordamos. En este mundo entramos en una cierta amnesia y no recordamos de dónde venimos, ni recordamos quiénes somos. Entonces Dios continuamente nos está recordando quiénes somos. Somos sus hijos, llamados a vivir como Dios, al ser hijos de Dios. Es lo que Jesús enseñó. Sean santos como su Padre Celestial es santo. El modelo de vida nuestro es el mismo Padre. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Es decir, el modelo de vida, la forma en la que debemos vivir nosotros es la de Dios. Y la forma de vivir de Dios es la del amor sin límites. Por eso cuando vemos en el mundo tanta hambre de felicidad, tanta hambre de dicha y también tanta hambre de pan, nos podemos preguntar, ¿y qué hacer ante tanta hambre? Es lo mismo que pasa en el Evangelio. Mucha gente lo sigue a Jesús, muchas personas están siguiéndole, y dice que como era cerca la Pascua, había mucha gente. Y de pronto, cuando van al monte, cerca del lago de Genesaret o mar de Galilea, Jesús dice, sintió compasión de la gente. Miren cómo es Jesús. Jesús ve a la gente que lo está siguiendo, que están con él, y van pasando las horas y le está dando hambre. A Jesús no es indiferente ese momento. Para Jesús es importante lo que vive la persona. Y sintió compasión. El rahamim, ese sentimiento como de una madre hacia su hijo que lleva en el seno. Rahamim, compasión. La compasión es descubrir el sufrimiento del otro e ir hacia el otro para librarlo de ese sufrimiento. Por eso Jesús dice, ¿cómo podremos hacer para que estos puedan comer? ¿Cómo podemos hacer? Y entonces Felipe dice, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? O sea, los discípulos no entendían. Los discípulos no están viendo todavía no han aprendido a que lo importante es la persona. Siempre para Dios lo importante es la persona, porque somos sus hijos, amados, elegidos y consagrados, todos y todas. Y entonces dice él, ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo. 200 denarios es el sueldo, el dinero que ganarían 200 hombres en un día. Un hombre en ese momento ganaba un denario al día. Entonces dice, 200 denarios no alcanzaría. Es decir, mucho dinero no alcanzaría. Y dice, ¿por qué? Porque eran unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, Pero esta es una cifra simbólica. 5 es un número indeterminado. En la gematría bíblica, 5 significa indeterminación. Y 1.000 significa una muchedumbre. Es decir, los que habían era una muchedumbre indeterminada. La muchedumbre indeterminada de David, o de Chiriquí, o de Panamá, o del mundo entero. Pero esa muchedumbre tiene hambre. Como la muchedumbre del mundo hoy, yo ayer lo decía, estaba mirando las estadísticas mundiales, dice que en el 2020 512 millones de personas pasaron hambre y murieron más de 40 millones.
de hambre. El COVID no sé cuántos milloncitos lleva y la gente está escandalizada, pero de los que mueren de hambre nadie se escandaliza. ¿Por qué razón? Porque no tenemos los sentimientos de Cristo. Si tuviéramos los sentimientos de Cristo, nos llamaría la atención este escandaloso hecho. Hay gente que muere de hambre también aquí entre nosotros y no nos damos cuenta. Hay niveles de desnutrición increíbles. Y sin embargo, ¿cómo botamos la comida nosotros? ¿Cuánta comida botamos nosotros? Y fíjense, dice que Jesús mandó sentarlos porque uno de los muchachos que había tenía 5 panes y 2 peces, 2 pescados, que también es un símbolo. 5 panes, el pan significa la vida, 5 panes y 2 peces, el pez es el símbolo de los cristianos. Por lo tanto, 5 panes es la vida indeterminada, 2 es el número del humano, del hombre, hombre-mujer, la vida indeterminada del hombre cristiano. Eso es lo que tenemos para alimentar al mundo, a los 5,000, a la muchedumbre. Y dice, tomó los panes y después de dar gracias, que en griego se dice Eucaristía, Eucaristía. Está hablando de una Eucaristía. Después de dar gracias, los partió y los repartió. Y comieron todos, hasta saciarse, tanto de los panes como de los pescados. Iba a decir, recojan los pedazos que sobren para que no se desperdicien. Eso era consciente de cuidar la comida, de cuidar los alimentos, porque lo que se desperdicia es lo que estoy robando al que no tiene. El pan que boto es el pan que le robo al hambriento. Y fíjense que entonces dice, recogieron 12 canastos de las sobras de pan. Y nosotros podemos quedarnos con que, bueno, es un milagro maravilloso la multiplicación de los panes. Pero es que esa multiplicación también se puede dar hoy. Cuando pocos dan mucho, nunca va a alcanzar. Pero cuando muchos dan poco, siempre alcanzará. Siempre alcanzará para todos. Y este texto es una llamada de una vida alternativa que Jesús presenta. La comunión de bienes. De gente que sabe compartir, y cuando compartimos nadie muere de hambre, nadie pasa necesidad. Y es increíble que eso no lo entendamos, nos cuesta entenderlo. Nos cuesta entender que, por ejemplo, acumular y acumular y acumular, ¿para qué? Si nos vamos y se queda. Y sin embargo pudiéramos compartir más unos con otros. El que tiene menos también comparte con el que tiene más, y el que tiene más con el que tiene menos. Pero eso nos cuesta mucho entenderlo, y nos cuesta mucho aceptarlo. La única manera de entenderlo, fíjense, es creyéndole absolutamente a Jesús. Ese Jesús que no sigue el camino de los fariseos ni el camino de los saduceos en materia de dinero. Fíjense que tanto los saduceos como los fariseos pedían diezmo. Jesús no pide diezmo, ni enseña a pedir diezmo. Jesús enseña que hay que darlo todo. Fíjense, los demás pedían diezmo. Jesús, tomando de otra corriente, de los esenios, la idea esenia, dice, hay que darlo todo si quieres ser libre. ¿Qué está diciendo Jesús? La única manera de ser libre es no estar apegado a nada. Es ser capaces de compartir sin dolor, con amor siempre. Y cuando compartimos con amor, la vida se vuelve hermosa, la vida se vuelve dichosa. Las madres saben de esto muy bien. Cuando le regalan algo y lo comparten con sus hijos,
lo hacen con alegría y les da alegría ver que sus hijos disfrutan de lo compartido. Que todos nosotros hoy podamos también ofrecer nuestros 5 panes y nuestros 2 pescados, es decir, toda nuestra vida, para compartirla en nuestra casa, en nuestro vecindario. Compartiendo la vida, la gente será más feliz. Compartiendo la vida con la esposa, con el esposo, con los padres, con los hijos, seremos mucho más felices y construiremos una sociedad nueva donde Dios es el que reina. Que así sea. Amén. Respondamos a esta palabra con la oración de los fieles y digamos: Señor, enséñanos a vivir resucitados en tu amor. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la Iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir resucitados en tu amor. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir resucitados en tu amor. Por los incrédulos y los pecadores, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir resucitados en tu amor. Por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos, para que Cristo el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir resucitados en tu amor. Acoge, Padre, las oraciones que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Junto al pan y el vino presentemos nuestras vidas para que Dios reine con su amor y misericordia en nosotros. En Cana de Galilea el vino faltó. María dijo que hiciera lo que mandara el Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Si se acabó tu alegría y solo queda el dolor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que esta acción de gracias que es mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto como memorial mío. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Ten presente, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección
por la caridad. Auxilia a tu hijo Aurelio Castillo, quien ha viajado de este mundo a tu presencia plena. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, Humberto Saldaña Saldaña, Bienvenida Serracín, María Hermelinda de Rincón, Elsa Sánchez, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Señora de la Antigua, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy hemos recibido una gran noticia. Cristo resucitado es el Señor de la vida, es nuestra luz y nuestra salvación. Y solo siguiéndole a Él encontraremos la dicha y la paz. Juntos con Cristo y sabiéndonos parte de Él, su cuerpo santo, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Dios en quien vivimos, nos movemos y existimos, nos damos un gesto de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz. Este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús resucitado. Él nos quita el pecado del mundo, el vencedor de la muerte y del mal, el que nos invita a dar nuestros 5 panes y 2 pescados. Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Los que van a comulgar se quedan de pie en su puesto. Los que no se pueden sentar, por favor. Andando por los caminos, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Tenían tus palabras fuerza de vida y amor. Ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Oremos. Dios Todopoderoso, no ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así, quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos que en este mes nuestra acción significativa tiene como tema convocados para vivir la santidad de la Iglesia. La acción es viviendo la santidad pascual por grupos pastorales o familiares, vecinales, por catequesis, ya sea de forma virtual o presencial. Se comparte el texto de Gaudete et Exsultate. Ese texto es un libro pequeñito que escribió el Papa Francisco. Es una exhortación apostólica, Gaudete et Exsultate, y pues hay que leerlo, no lo baja de internet, lo lee, para compartirlo ese domingo 25 de abril. Ese domingo hacemos un conversatorio en familia sobre Gaudete et Exsultate. Y luego de haber dialogado, ponemos o colocamos en la casa una bandera que diga: somos el pueblo santo de Dios. Una bandera lo más grande que pueda, tampoco sea una enormidad. Una bandera que diga: nosotros somos el pueblo santo de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A hacer vida lo que hemos celebrado hoy, a creer en Jesucristo, camino, verdad y vida, y a dar nuestros 5 panes y nuestros 2 pescados, pero en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan buena tarde. Buena tarde, Padre.
Maravilloso Jesús es para mí, y más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí, y más dulce que la miel que emana del panal. Me liberó, Él me liberó, yo lo alabaré por toda la eternidad. Me liberó, Él me liberó, yo lo alabaré por toda la eternidad.